Buenas noches, mi nombre es Guillermo Alfaro Mendoza, mi matrícula es 2103-5297. Estudio la licenciatura de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este video, con fecha de elaboración 4 de diciembre del 2023, corresponde al reto 3 del módulo de Derecho Laboral Individual. Mi asesora educativa es la licenciada Luz María Georgina Figueroa Hernández. A continuación, doy respuesta a los tres casos identificando si corresponde a una suspensión, una rescisión o terminación de la relación laboral. Bien, el caso número 1 que se describe es el de Marta Mayra Ramírez, quien es empleada de la empresa Arcilla SPR de RL, el cual corresponde a una terminación de la relación laboral por renuncia voluntaria del trabajador. Según el artículo 53, causal 1 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla del mutuo consentimiento de las partes, ya que el trabajador presenta su renuncia de forma voluntaria y el patrón la acepta. Además, el trabajador reconoce que se le han pagado todos los conceptos que generó, y que no tiene ninguna reclamación pendiente. Por lo tanto, no hay responsabilidad para ninguna de las partes y se otorga el finiquito conforme a derecho. En el caso número 2, se me pide revisar qué sucede con las labores y los sueldos de los empleados de la empresa Arcos Textiles de México SADCB, debido al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se declara a la pandemia de enfermedad generada por el virus COVID-19 como contingencia sanitaria que implica la paralización de las labores del sector textil en México. Dicho caso corresponde a una suspensión de la relación laboral por contingencia sanitaria. Esto de acuerdo con el artículo 427, fracción séptima de la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que los empleados de la empresa Arcos Textiles de México S.A.D.C.B. deben abstenerse de presentarse a laborar durante el tiempo que dure la declaratoria, sin que se afecten sus derechos laborales. El patrón, por su parte, tiene la obligación de pagar a los trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes, según el artículo 429, fracción 4 de la misma ley. Además, el patrón debe cumplir con las disposiciones que fije la autoridad sanitaria competente y proporcionar a los trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, de acuerdo con el artículo 132, fracción 29 bis. Por lo tanto, no hay responsabilidad para ninguna de las partes, sino una causa de fuerza mayor que impide el desarrollo normal de las relaciones de trabajo. La suspensión de la relación laboral no implica la extinción de esta, sino una interrupción temporal de sus efectos. Es decir, una vez que se levante la declaratoria de contingencia sanitaria, los trabajadores deberán reanudar sus labores en los términos establecidos en sus contratos individuales de trabajo. El caso número 3 menciona al señor Armando Rosas Morales, quien es empleado de la empresa Arcilla SPR de RL, finca agrícola que produce y comercializa zarzamora, en la cual se desempeña como cortador de fruta. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por temporada de junio a diciembre del año 2021, tiempo que dura la temporada del corte de zarzamora. Se describe que el empleado no se ha presentado a trabajar desde el pasado 7 de julio del 2021, sin notificar y o justificar ante la empresa el motivo de su ausencia hasta el día 19 de julio del 2021. Por lo tanto,
el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas por inasistencia que corresponden y el día 19 de julio del 2021 se ha presentado en el domicilio del empleado para notificarle su despido. Aviso que es recibido por el empleado. Por lo tanto, el caso que se describe corresponde a una rescisión de la relación laboral por parte del patrón debido a las faltas injustificadas del trabajador. Según el artículo 47, fracción décima de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos menciona que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón las siguientes. Décimo, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón y sin causa justificada. En este caso, el trabajador Armando Rosas Morales no se presentó a trabajar desde el día 7 de julio hasta el 19 de julio del 2021, sin notificar ni justificar su ausencia, por lo que implica más de 3 faltas consecutivas en un periodo de 30 días. Por lo tanto, el patrón tiene el derecho de rescindir el contrato individual de trabajo por temporada que tenía celebrado con el trabajador, sin tener que pagarle ninguna indemnización ni finiquito. Por otra parte, el patrón, además, cumplió con el requisito de levantar las actas administrativas por inasistencia y notificar al trabajador su despido en su domicilio, de acuerdo con el artículo 47, fracción primera, y el artículo 50 de la misma Ley Federal del Trabajo. Estos artículos establecen lo siguiente. Fracción primera. El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y la causa o causas de la rescisión de su contrato. El aviso deberá hacerse de conocimiento del trabajador y en caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón dentro de los 5 días siguientes al de la fecha de rescisión deberá hacerlo del conocimiento de la junta respectiva, proporcionando a ésta el domicilio que tenga registrado el trabajador y ofreciendo los testigos que hubieran presenciado la entrega del aviso al trabajador o su negativa del mismo a recibirlo. El artículo 50 nos dice que el aviso de rescisión deberá entregarse personalmente al trabajador en el centro de trabajo y durante las horas de labores mediante recibo que contenga la fecha y la causa o causas de la rescisión. El caso que se describe corresponde a una rescisión de la relación laboral por parte del patrón, sin responsabilidad para el mismo, debido a las faltas injustificadas del trabajador que constituyen una causa legal de rescisión. El patrón cumplió con los requisitos legales de notificar al trabajador su despido y levantar las actas administrativas correspondientes. El trabajador no tiene derecho a reclamar ninguna indemnización ni finiquito por su rescisión. Como conclusión, quiero comentar que las relaciones laborales entre trabajadores y patrones están reguladas por la Ley Federal del Trabajo, que establece los derechos y obligaciones que tienen ambas partes, así como las causas y los efectos de la suspensión, la rescisión y la terminación de la relación de trabajo. Estos conceptos se refieren a las diferentes situaciones que pueden interrumpir o extinguir la relación laboral, ya sea por causas de fuerza mayor, por voluntad de alguna de las partes o incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales. La suspensión de la relación de trabajo implica una interrupción temporal de los efectos del contrato sin que se afecte la continuidad de la relación. Algunas causas de suspensión pueden ser por enfermedad contagiosa del trabajador, la prisión preventiva del trabajador, la falta de documentos necesarios para la prestación del servicio, la contingencia sanitaria, la huelga, el cierre temporal o la suspensión de actividades por parte del patrón. Durante la suspensión, el trabajador no está obligado a prestar el servicio ni el patrón a pagar su salario,
salvo en algunos casos en que se debe pagar algún tipo de indemnización. Por otra parte, hablando de la rescisión de la relación de trabajo, implica la terminación del contrato por incumplimiento de alguna de las partes sin necesidad de acudir a la autoridad judicial. Algunas causas de rescisión son las faltas de asistencia, la desobediencia, la falta de probidad, la violencia, la imprudencia, la revelación de secretos, la competencia desleal, el hostigamiento o acoso sexual, la disminución de la capacidad o calidad del trabajo, la negativa a adoptar medidas preventivas o seguir instrucciones médicas, entre otras. La parte que rescinde el contrato debe notificar a la otra parte la causa o causas de la rescisión y pagar o exigir la indemnización correspondiente. La terminación de la relación de trabajo implica la extinción del contrato por causas ajenas al incumplimiento de las partes, con responsabilidad para ninguna de ellas. Algunas causas de terminación son el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión de capital, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador. La parte que termina el contrato debe pagar o recibir el finiquito que le corresponda. Es importante que los trabajadores, tanto como los patrones, conozcan las causas y los efectos de su suspensión, la rescisión y la terminación de la relación de trabajo, así como los requisitos y procedimientos que se deben seguir en cada caso puntualmente para evitar conflictos, abusos o bien incumplimientos que puedan afectar la estabilidad, la productividad y la armonía en el ámbito laboral. Esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención.